Hola a todos, les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de nuestro podcast Menopausia para Todas. Hoy tenemos un tema vital para todas las mujeres, especialmente en esta etapa de la vida, que es la prevención, diagnóstico precoz y tratamiento de cánceres ginecológicos. ¿Cada cuánto y hasta cuándo tenemos que hacernos el Papa Nicolau? ¿Qué pasa con este nuevo examen de virus papiloma que dicen que dura 5 años? ¿Qué pasa si yo tuve un cáncer ginecológico y quiero usar terapia hormonal? Para poder resolver todas estas dudas, y esperemos que muchas más, nos acompaña hoy la doctora Elisa Orlandini. Ella es ginecóloga, es especialista en oncología ginecológica, es académica, investigadora y sobre todo docente, con un rol muy importante en la formación de las futuras ginecólogas y futuros ginecólogos en nuestro país. Elisa, bienvenida. Muchas gracias por acompañarme hoy día. Muchas gracias a ti por la invitación. Estamos aquí ansiosos de hacerte muchas preguntas que también van a ser muy útiles para mí aquí, tener tu expertise. Lo primero que te quiero preguntar y que me gustaría que nos compartieras es cuáles fueron tus motivaciones para dedicarte a la ginecología y después a la oncología ginecológica. De acuerdo. Para mí fue muy fácil elegir ginecología. A mí precoz en la carrera me di cuenta que me gustaba operar, me gustaba lo quirúrgico. Y el mundo quirúrgico es bien masculino. En el fondo, en la época que yo hice la beca, habían muy pocas mujeres que se dedicaban a operar pacientes. Y en ginecología me pasó que encontré una fusión muy importante entre lo quirúrgico, pero también el acompañar a las mujeres, no solamente en las distintas etapas de la vida, sino que en la toma de decisiones, en la recuperación de la cirugía. Y esa empatía me llevó a entender lo importante que es hacer una buena cirugía, a enfocarnos en la recuperación, en la toma de decisiones compartida. Y bueno, y más adelante en el camino, en la ginecología oncológica, esto se potenció de cierta manera. Y hacemos tratamientos quirúrgicos complejos, pero con enfoque en prevención, con diagnóstico precoz, donde todo el rato hay avances y en eso es tan motivante. Así que me gusta mucho operar, pero también me gusta mucho preservar la fertilidad cuando se puede. Y siento que en esas tomas de decisiones el ser mujer me ha dado una ventaja comparativa importante con el resto y me ha llevado a conectar con mis pacientes de una manera distinta y que también es un motor constante para seguir avanzando, estudiando, aprendiendo cosas nuevas. Vamos a partir por lo básico del tema de hoy y me gustaría que nos cuentes a qué edad y con qué frecuencia debemos hacernos el Papa Nicolau las mujeres con una edad ya alrededor de la menopausia. Bueno, yo creo que esta pregunta es súper importante porque como que el virus papiloma y el Papa Nicolau, las mujeres tienden a acordarse más cuando son jóvenes, cuando son sexualmente más activas y cuando empieza a llegar la menopausia y dice, ya, pero si yo ya tengo una pareja estable hace tanto tiempo, mira, no, en verdad no he tenido mucha actividad sexual, estoy con el mismo marido hace 25 años, ¿qué importa el Papa Nicolau? Y no, las mujeres tienen que hacerse el Papa Nicolau hasta los 65 años porque el promedio de edad del cáncer cervicuterino es a los 45 años, digamos. O sea, es en relación a la menopausia. No hay que ponerse floja, no hay que olvidarse, no porque tengamos una pareja estable, se debe dejar de hacer estos exámenes preventivos. Y respecto a la infección por el virus papiloma, que es la condición necesaria para desarrollar cáncer de cuello, existen 2 PIC, en el fondo, es decir, hay 2 aumentos de incidencia de esta infección y una es a los 25 años, pero la otra es entre los 40 y los 45 años. Por lo tanto, es muy atingente esta conversación y las que nos dedicamos a hacer ginecología, no porque las mujeres tengan pareja estable, porque estén cerca de la menopausia, se lo deben dejar de hacer, sino que con mayor razón se deberían hacer el Papa Nicolau. Y se lo deben hacer hasta los 65 años, si es que tienen los últimos 3 exámenes vigentes o no tienen antecedentes de ninguna lesión precancerosa en el cuello del útero. Porque si llega a los 65 años y el último examen fue a los 50, no. Ella se debe hacer 3 Papa Nicolau antes que la podamos liberar de hacer sus exámenes. ¿Y cada cuánto deberíamos hacernos el Papa Nicolau? Porque Papa Nicolau, hay distintas opiniones, distintas tendencias. Hay distintas opiniones, pero debería hacerse cada 3 años. Y en eso la evidencia es súper sólida. O sea, cada 3 años es la frecuencia que uno debería hacer para disminuir la mortalidad por cáncer cervicuterino. El hacerlo todos los años no disminuye la mortalidad. En Chile tenemos esta costumbre de ir al ginecólogo todos los años, que a mí me parece estupendo porque nos llena la consulta, pero
la verdad es que no es algo que esté basado en la evidencia. O sea, la verdad es que tomarse un Papa Nicolau cada 3 años es suficiente para poder hacer diagnóstico precoz, porque la infección por virus papiloma es muy larga. Desde que uno se infecta por el virus papiloma, que es alrededor de los 25 años, hasta que uno llega a desarrollar cáncer, en promedio pasan 10 o 15 años. Por lo tanto, si lo hacemos con una frecuencia cada 3 años, es suficiente como para poder hacer un diagnóstico adecuado. Independiente que tengamos que ir todos los años a hacernos controles generales, en el fondo ver cómo está nuestra presión, si tenemos molestias, la mamografía a partir de los 50 años, etc. Así que vamos ahí de a poco derribando algunos mitos. Hoy se habla mucho del examen molecular del virus papiloma. ¿Cuál es la diferencia con el Papa Nicolau tradicional y en qué casos se recomienda? Y si es más efectivo para detectar el riesgo de cáncer de cuello que el PAP. Bien, el Papa Nicolau es el examen tradicional que todas conocemos. Ambos se toman de la misma manera, que es tomando una muestra de la parte superficial del cuello, pero el Papa Nicolau mira las células directamente, es decir, ve cuando ya hay cambios a nivel superficial del cuello. En cambio, el test del virus papiloma es un examen molecular, es decir, que muestra la presencia del virus y nos permite estimar el riesgo actual y a largo plazo de desarrollar lesiones precancerosas. Es decir, portar un virus no es sinónimo de tener una lesión precancerosa y tampoco es sinónimo de tener un cáncer, sino que es un factor de riesgo para desarrollar cáncer cervicuterino. Y ahí existen distintos tipos de virus papiloma. Algunos producen las verrugas, por ejemplo, que son los virus papiloma de bajo riesgo, y existen unos virus papiloma de alto riesgo, que son los que mide este examen. Y estos virus de alto riesgo son los que tienen el potencial de producir cáncer cervicuterino. Tienen la principal ventaja versus el Papa Nicolau, que tiene una sensibilidad altísima, es decir, de 100 mujeres que tienen lesiones precancerosas, detecta el 99%. Muy sensible, muy buen examen, pero no es específico, es decir, no todas las mujeres que portan el virus papiloma van a tener un cáncer. Y al revés, el Papa Nicolau, la sensibilidad es mucho más baja. De 100 mujeres que tienen una lesión precancerosa, detecta a la mitad, 50-60%, que es poco. Si ese examen se hace de manera reiterada, llega a una sensibilidad de un 70-80%. A mí no me gusta hablar más del PAP porque en nuestro país, que tenemos una política muy ordenada respecto a la prevención del cáncer cervicuterino, el Papa Nicolau ha logrado disminuir un 70% de la mortalidad por cáncer cervicuterino en Chile. Así que es un buen examen, pero sin duda el test de virus papiloma es mejor. ¿Y tú hoy en día a tus pacientes y en general a las mujeres les recomiendas que se hagan los dos? Los dos. A partir de los 30 años es donde es más importante hacerlo. La verdad es que la OMS llama que para erradicar el cáncer cervicuterino, y el cáncer cervicuterino es un cáncer que no debería existir porque tiene prevención, para poder erradicarlo uno debería hacer estos exámenes más precisos como estos que tipifican el virus papiloma. El foco para hacerlo, o sea, si uno tuviera un examen para hacer en toda la vida, el test de virus papiloma es más caro que el Papa Nicolau, cuesta, dependiendo en donde uno esté, entre 40 y 60 mil pesos, a diferencia del PAP, que es mucho más económico, pero el hacerse, si uno tuviera dinero para hacerse un virus papiloma a lo largo de la vida, uno lo debería hacer en las mujeres entre los 35 y los 45 años. Eso debería ser como el foco, pero la indicación es en todas las mujeres desde los 30 hasta los 65 años, cada 5 años. El test del virus papiloma se puede hacer cada 5 años, independiente de que uno tenga una pareja sexual entre medio. Y yo de repente, las pacientes me dicen, ya es que me hice el test de virus papiloma el año pasado, pero me he portado pésimo. Me he portado pésimo este año y en verdad me lo quiero hacer de nuevo. Y yo le digo, tranquila, hay que preocuparse de otras infecciones de transmisión sexual, así que para eso te vamos a mandar a hacer exámenes, pero del virus papiloma lo importante es que la infección persistente por el virus es la que hace desarrollar las lesiones precancerosas. Entonces, la gran mayoría de estas infecciones son transitorias, entonces ahí lo que uno dice es, mira, esperemos a que se cumplan los 5 años, si esto es una infección importante que persiste acá a los 5 años, ahí vas a requerir estudio, no si es que esto es algo transitorio. Y en relación a lo mismo del virus papiloma, que bueno, tú debes estar muy feliz que se está cada vez hablando más en los medios, y para el día del virus papiloma, creo que fue en marzo, si no me equivoco, sí, hubo mucha cobertura, mucha difusión, así que te tocó trabajar harto ahí. El 26 de marzo, sí. Te tocó trabajar mucho ese día. Muchas mujeres piensan que la vacuna contra el virus papiloma es como solo para las adolescentes que se colocan en el colegio y que no tiene un rol después. ¿Tiene algún beneficio vacunar a mujeres adultas o en la menopausia?
Absolutamente. O sea, esto de que se pueden vacunar solo los niños y las niñas en el fondo era información que es cierta, pero la información respecto a la vacuna ha ido evolucionando mucho en el tiempo en los últimos años. O sea, yo misma hace 10 años cuando terminé ginecología oncológica decía a las mujeres bajo los 21, no, mira, acá no hay evidencia. Pero la verdad es que si bien es cierto, donde es más efectiva la vacuna es en mujeres antes de haber iniciado su vida sexual. La verdad es que se ha visto que mujeres hasta los 26 años, el vacunarse disminuye un 70% la probabilidad de desarrollar lesiones precancerosas, y la OMS, la FIGO y distintas entidades internacionales también dicen que las mujeres entre los 26 y los 45 años también potencialmente se podrían beneficiar de vacunarse contra el virus papiloma. Por ejemplo, si una mujer va a tener nuevas parejas sexuales porque se separó, o en el fondo va a entrar en un tratamiento donde le van a bajar las defensas, que es inmunosupresor, ya sea por un trasplante, corticoides por enfermedades autoinmunes, etc., esas mujeres también uno las debería vacunar. El problema es el costo de la vacuna. O sea, si tú me preguntas a mí, yo vacunaría a todas las mujeres que se me sentan en la consulta. El problema es que en Chile, por el Programa Nacional de Inmunizaciones, en los niños y niñas antes de los 17 años esta vacuna es gratuita, pero a partir de entonces, cuando yo la indico, esa vacuna tiene un costo y cada dosis de vacuna, que son 3 dosis, cuestan entre 150 y 180 mil pesos. Y la verdad es que para las mujeres que cuando tienen el virus papiloma, cuando llega alguien a los 30 y le sale un test de virus papiloma positivo y yo la mando a vacunar, esa parte corriendo a vacunarse, porque tiene susto. Pero a la que viene, hola, me vengo a tomar el PAP, y no le salen los exámenes normales, la adherencia a esa indicación es mucho menor. Sí, además que probablemente hay unas que les gustaría mucho seguirla, pero es bastante prohibitivo el costo para un porcentaje tan alto de nuestras mujeres. La introducción de este nuevo examen del examen molecular del virus papiloma tiene muchas ventajas, ¿no es cierto?, al poder a veces permitir un diagnóstico más oportuno y también quizás tratamientos menos invasivos en mujeres que tienen efectivamente lesiones en el cuello. Sin embargo, y como tú comentaste algunos casos, hay veces que el examen va a mostrar la presencia del virus en nuestro cuerpo sin que hayan lesiones en el cuello del útero. ¿Y cómo enfrentas tú estos casos? ¿Cómo le explicas tú a estas mujeres las implicancias de este resultado positivo? En mi experiencia, y lo comentábamos también antes de partir la conversación, que muchas mujeres quedan, cuando le dicen te salió el examen del virus papiloma positivo, quedan choqueadas, asustadas. Muchas empiezan incluso a cuestionar la fidelidad de sus parejas y tratar de revisar como su historia sexual hacia atrás. ¿Cómo lo haces tú? Bueno, yo creo que aquí es muy importante, y yo creo que el virus papiloma, como es un virus que se transmite por actividad sexual en el fondo, es un virus que tiene, o sea, es una infección que tiene muchos tabúes y las pacientes se sienten muy culpables, muchas veces se sienten como sucias, por decirlo de cierta manera, como que tengo una infección de transmisión sexual, pero es algo que es tremendamente común, y yo parto diciéndole esto: mira, la infección por virus papiloma es demasiado frecuente, es prácticamente sinónimo de haber tenido actividad sexual. Se estima que una mujer que ha tenido actividad sexual a lo largo de su vida tiene un 70-80% de probabilidades de haber contraído en algún momento la infección por virus papiloma. Lo que pasa es que la mayoría de las veces es una infección transitoria. Y yo, para explicarles qué es lo que significa esto, la infección por virus papiloma, siempre les hago un dibujo, que es un dibujo que les explico que la primera etapa de infección por virus papiloma es una infección superficial, que la mayoría de las veces el cuerpo logra eliminar esta infección, y cuando ya llevan más de 2 años o de 5 años de infección persistente por virus de alto riesgo, se empiezan recién ahí a formar lesiones precancerosas que son conocidas como las NIE 2 o las NIE 3. Y cuando uno ya tiene esa lesión precancerosa, para que llegue a desarrollar un cáncer pasan 10 años. O sea, esta línea del tiempo es larga, y eso significa que tenemos tiempo de actuar, y que la gran mayoría de las veces cuando una mujer llega a mi consulta con un PAP o con un virus papiloma alterado es porque estamos a tiempo de tratarlo. Y eso es lo más importante. O sea, yo digo, tranquila, esto va a tener tratamiento. Lo más terrible es cuando me llega una paciente con un tumor de cuello hecho derecho, donde eso sí efectivamente puede amenazar su vida. Sí, pues, y con lo que cuentas tú, esta línea de tiempo, que tenemos tanto tiempo para poder identificar, para poder prevenir, es tan doloroso que aún fallezcan tantas mujeres. Yo sé que cada vez menos, pero que sigan muriendo en nuestro país mujeres sí, siguen por cáncer de cuello. Muchas mujeres, y yo siempre en mis clases de cáncer cervicuterino digo, me duele mucho el cáncer cervicuterino porque es un cáncer que no debería existir.
porque es un cáncer que tiene prevención y que si las mujeres nos hiciéramos y nos diéramos el tiempo a nosotras como le damos a los demás, como nos damos a los hijos, como damos a los seres queridos cercanos, no tendríamos mujeres que se mueren por este cáncer. Y actualmente en Chile muere una mujer cada 2 días de cáncer cervicuterino. Es muchísimo. Los huesos son una de las estructuras más importantes del cuerpo. Sin ellos no seríamos nada. Y con CalPlus cuidarlos es súper fácil. CalPlus es un suplemento masticable de calcio, vitamina D y vitamina K, lo que ayuda a que tus huesos estén fuertes y saludables. Y lo mejor es que son riquísimas. Tus huesos te acompañarán siempre. CalPlus te ayuda a darles el cuidado que se merecen. Encuéntralo en vitalelements.cl, en Farmacias Alcobrán y en Mercado Libre. Pruébalo y siente la diferencia. Te voy a llevar a otro tema, a otro cáncer ginecológico, que es el cáncer de ovario, que a diferencia del cáncer de cuello uterino, ¿no es cierto?, que tiene este examen, ahora estos 2 exámenes para poder prevenirlo y diagnosticarlo precozmente, no tiene un examen que se haya validado, ¿no es cierto?, para poder pesquisarlo antes. ¿Qué podemos hacer las mujeres para prevenir o pesquisar precozmente el cáncer de ovario? Claro, a diferencia del cáncer cervicuterino, que es ordenado, es de lenta progresión, que el promedio de los 45 años, que tenemos muchas estrategias, el cáncer de ovario sigue siendo el cáncer ginecológico más letal, es decir, que es el mayor porcentaje de mujeres. En el fondo, un alto porcentaje de mujeres mueren por este diagnóstico en el momento que se lo hacemos. Y esto es porque el diagnóstico del cáncer de ovario es tardío. El promedio de edad del diagnóstico del cáncer de ovario es entre los 63 y los 65 años. Es decir, son mujeres en la postmenopausia, la gran mayoría. Y esto es porque los síntomas que da el cáncer de ovario son muy inespecíficos. En general dan distensión abdominal, saciedad precoz, eso significa que uno come poco y se llena, uno siente el abdomen más distendido. Pasa mucho que van al gastroenterólogo, piensan que tienen SIBO, que tienen intestino irritable, que tienen otras cosas, pueden tener dificultad para ir al baño, dolor abdominal inespecífico, síntomas urinarios bajos también inespecíficos, entonces se demoran en consultar. Y además el cáncer de ovario se replica muy rápido, o sea, es un cáncer que avanza rápido, es muy agresivo. Entonces la gran mayoría de las veces lo diagnosticamos cuando ya no está localizado en el ovario, sino que está esparcido en todo el abdomen. Eso es lo que se llama carcinomatosis peritoneal, lo que es una etapa avanzada, una etapa 3, y eso conlleva un pronóstico que efectivamente es más malo que cuando lo diagnosticamos en etapas precoces. Pero en el cáncer de ovario yo tengo que decir que han habido muchos avances el último tiempo. Hoy en día, saben, tenemos exámenes genéticos, tenemos tratamientos moleculares que son dirigidos a mutaciones particulares. Es un tratamiento que es multidisciplinario, así que si bien para el cáncer de ovario no existe un examen que le podamos hacer de manera rutinaria a las mujeres para poder prevenirlo, es decir, hacer ecografía en una mujer sin factores de riesgo, sin antecedentes familiares principalmente, no tiene validez, no tiene un rol importante, y al revés, si uno se hace ecografías de manera rutinaria, al final termina encontrando hallazgos que pueden terminar haciendo más daño que beneficio, así que es algo que no está recomendado. Pero sí, el llamado es que si las mujeres están en la posmenopausia, tienen antecedentes familiares de cáncer de mama o cáncer de ovario y tienen molestias inespecíficas que para ellas no son normales, tienen distensión que es persistente, que se sientan hinchadas, dificultad para ir al baño, esto de comer y sentirse llena precozmente, consulten. Y ahí es muy importante estar pendiente de nuestras molestias y nuestros síntomas. Tengo muchas pacientes, algunas con antecedentes familiares de cáncer de ovario, a veces no familiares, pero como que alguna persona cercana vivió un cáncer de ovario y para ellas como acompañante fue muy difícil y doloroso. Y claro, uno siempre termina como recurriendo a la ecografía ginecológica, y ahí lo que yo al menos les transmito, mira, no sabemos, y probablemente esto no va a impedir que si te toca tener un cáncer que lo vayas a tener, no necesariamente vamos a pillarlo precozmente, puede que incluso uno lo diagnostique en otra etapa, pero si te da más tranquilidad mental para dormir por las noches, no me parece que sea descabellado hacer el examen. Y a mí yo creo que cada vez que me piden como, uy, vi que la Juanita tuvo cáncer de ovario, mira, hagamos una ecografía y
saquemos ese miedo. Ahora, de ahí indicarlo a todas las mujeres todos los años es distinto. O sea, yo creo que la tranquilidad mental de nuestras pacientes tiene un precio que es muy alto y al final, si ellas se van a quedar tranquilas haciéndose una ecografía, bienvenida. Y al final, cuando ya tienen miedo de tener algo, cuesta mucho sacárselo con palabras y no con un examen que diga, mira, tus ovarios se ven bien. Independiente que la evidencia científica nos muestre que eso no le vaya a servir para el futuro, el que ella pueda estar tranquila también es importante. Así que, de acuerdo contigo. Sí, la tranquilidad es impagable. Hay muchas mujeres que han sido tratadas por cáncer de cuello, quizás cánceres ya no tan iniciales, un poquito en un estadio un poquito más avanzado, y también tratadas por cáncer de ovario que como producto o consecuencia de los tratamientos, ya sea quirúrgicos o radioterapia o quimioterapia, según sea el caso, van a entrar en una menopausia quirúrgica, por así decirlo, forzada. ¿Cómo manejas esto tú en quizás mujeres más jóvenes, tanto desde lo médico como desde lo emocional también? Bueno, yo creo que ahí es muy importante verbalizarlo, porque en el fondo muchas veces uno le dice a las pacientes, mira, el cáncer cervicuterino, por ejemplo, en etapa donde no está localizado en el cuello, se trata con radioterapia y eso quema los ovarios, o sea, lo deja absolutamente sin ninguna función, es lo mismo que no tener ovarios. Entonces, una de las causas más frecuentes por las cuales nosotros dejamos a mujeres en menopausia en edad fértil, porque como mencionamos, el cáncer de ovario en general es más en la posmenopausia, entonces las mujeres no resienten tanto esa pérdida de función hormonal o reproductiva como sí lo hacen las mujeres con el cáncer cervicuterino y en algunas mujeres más jóvenes con el cáncer de endometrio. Así que aquí tenemos dos cosas que abordar. En el fondo, uno es lo emocional, lo que significa el perder la fertilidad y perder la función hormonal, que es algo que nos define como mujeres. Y yo creo que eso es algo que uno les dice a las pacientes y el poder conversarlo y transmitir, mira, esto va a ser difícil para ti. Hay maneras de apoyarlo que pueden ser con tratamientos médicos, que pueden ser hormonales, no hormonales, pero yo también creo que en el fondo el resolver las dudas, los miedos de las pacientes, ¿qué va a significar esto de que yo quede en menopausia? ¿Cómo lo podemos abordar? El tener apoyo psicológico también es muy importante. Y yo creo que muchas veces es más la angustia que los miedos reales, porque hoy en día, gracias a Dios, tenemos tratamiento para la gran mayoría de los problemas de la menopausia, que si bien no todos tienen 100% efectividad, sí podemos lograr aminorar las molestias y que los pacientes tengan una buena calidad de vida, porque en los tratamientos oncológicos muchas veces nos fijamos en sobrevida y que viva la paciente, pero también nos tenemos que fijar en la calidad de vida que van a tener después de ese tratamiento. Yo creo que eso que mencionas tú ha sido un cambio, una transformación importante que ha vivido la oncología en el último tiempo, tanto desde el lado del cirujano, que es el tuyo, como también de los oncólogos médicos, que son los que indican las quimioterapias y las radioterapias, que están cada vez más preocupados de la calidad de vida y muchas veces son ellos mismos los que van, o sea, ustedes mismos los que van en las pacientes a decir, mira, estás curada del cáncer, pero ¿cómo estás? No, esto que estás sintiendo, no, eso no es aceptable, eso está afectando tu calidad de vida, así que nos llegan a nosotros derivadas cada vez más pacientes desde su lado y claro, pues hay hartas cosas que nosotros podemos ofrecer, así que sí, eso ha sido una ganancia para muchas mujeres que ahora estén súper alineados con el tema. Que lo pregunten, yo creo que antes las mujeres callaban esas molestias, nomás decían, ¿qué voy a andar preguntando de mis bochornos si en verdad ya me curé el cáncer? No sé. Y los médicos no los preguntábamos. La terapia hormonal, ¿no es cierto?, es muy efectiva para aliviar los síntomas de la menopausia, pero mujeres que han sido tratadas por un cáncer ginecológico, ya sea de cuello del útero, del endometrio, que no lo abordamos tanto en esta conversación, o de ovario, ¿pueden usar terapia hormonal o hay ciertos reparos? Uno tiene que evaluar el caso a caso. Yo creo que aquí es muy importante. O sea, no por el hecho de haber tenido un cáncer ginecológico es una contraindicación de usar terapia hormonal. Y ahí depende mucho del tipo de cáncer que uno tenga, principalmente que sea o no hormonodependiente, les llamamos. En general, para la gran mayoría de los cánceres de ovario podemos usar hormonoterapia. Para las pacientes tratadas por cáncer de endometrio, en la gran mayoría también se puede usar dependiendo de la edad y los otros factores de riesgo cardiovasculares, que es algo que comparte el cáncer de endometrio,
endometrio con los efectos secundarios de la terapia hormonal, así que es algo que tenemos que tener cuidado. Y en los cánceres de cuello, el tipo más común, que es el cáncer escamoso, y el cáncer que es más común en las mujeres en Chile actualmente, en la gran mayoría sí les podemos dar tratamiento. Y hay estudios que respaldan su uso y el beneficio a largo plazo. Por lo tanto, yo llamo a esas mujeres a consultar, a no tener miedo de preguntarlo si está bien, en el fondo preocuparse de su calidad de vida. Así que siempre hay que evaluar el caso a caso. Esto no es una receta de cocina, siempre le digo a las pacientes. Si fuera lo mismo para todas, no existiríamos las doctoras, se pasarían la receta entre las amigas. Entonces aquí hay que evaluar como el caso a caso con cada paciente, con cada tipo de cáncer ginecológico, con las comorbilidades de cada paciente para poder indicarlo. Sí, me parece que el mensaje acá es que si una fue tratada de un cáncer ginecológico y está con síntomas de menopausia, o quizás no con síntomas, pero quizás una menopausia muy joven que puede tener otras repercusiones negativas, de todas maneras consultar, porque es muy posible que podamos ofrecer terapias hormonales y otras cosas, y por lo general, bueno, al menos el estilo, tu estilo, quizás mi estilo, que nosotros nos comunicamos por general harto con los equipos. Entonces, tratamos de alinearlos y para transmitir la misma información a las mujeres, porque es muy angustiante para una mujer que un doctor le diga, haz esto, que te va a hacer súper bien, y el otro le diga, pero ¿cómo te ocurre hacer eso? Eso es peligroso. Entonces, tratamos ahí de ponernos de acuerdo para entregar un mensaje común y que las mujeres puedan estar lo más tranquilas posible. Específicamente en el caso del cáncer del cuello del útero, que las mujeres dicen, pero es que está como ahí, justo en la vagina, que pueden a veces tener temor de usar terapia con estrógenos locales como cremas vaginales o cápsulas blandas u óvulos vaginales para tratar los síntomas del síndrome genitourinario. ¿Algún reparo desde el punto de vista de ustedes? No, ninguno. O sea, es parte como de un estándar de tratamiento básico, es que las mujeres con cáncer cervicuterino que van a radioterapia deben recibir rehabilitación de piso pélvico. O sea, y eso es algo que también lo tenemos muy incorporado a nosotras. Las mujeres que reciben radioterapia se les puede sellar la vagina si es que uno no les mantiene en el fondo una buena hidratación, que puede ser con estrógenos locales. Sabemos hoy en día que la absorción es mínima de los estrógenos a nivel sistémico, y muchas veces hacer kinesiología, en el fondo el uso de dilatadores, también permite que esta adherencia no se produzcan y que eventualmente puedan retomar la vida sexual cuando lo quieran. Son mujeres en general que son jóvenes, así que las cremas con estrógeno en mujeres con cáncer cervicuterino tienen un rol muy importante, no están para nada contraindicadas, yo diría que la gran mayoría están fuertemente indicadas. Me encanta la respuesta. Para ir cerrando nuestra conversación, me gustaría si pudieras como transmitir un mensaje a una mujer que está alrededor del momento de la menopausia, que tiene miedo de los distintos cánceres ginecológicos y no sabe si debe hacerse controles o cómo cuidarse. ¿Cuál sería el mensaje final? Yo le diría, yo le diría que no tenga miedo. El miedo paraliza. Lo que uno tiene que hacer es ocuparse. Uno tiene que ir a control, escuchar el cuerpo. Si uno tiene sangrado después de la menopausia, si tiene dolor, distensión abdominal, si está sintiendo molestias que uno sabe que no son propias y son persistentes en el tiempo, el llamado es a consultar con el ginecólogo tratante, porque hoy en día la gran mayoría de los cánceres tienen diagnóstico precoz y tenemos tratamiento para todos los cánceres ginecológicos. Por lo tanto, no tengan miedo, sino que ocuparse y pedir la hora con su ginecólogo. Muchas gracias, Elisa, por acompañarme hoy día, y muchas gracias también a todos los que nos acompañaron en este capítulo, así que los esperamos para el próximo.